Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar acá con ustedes, aprender de ustedes y poderles mostrar cuál ha sido la experiencia de nuestro centro. Quiero en esta presentación poder acercarlos un poco a nuestra realidad local, que como la de todos ustedes es muy diferente, pero tenemos puntos en común. Puntos en común que dependen de algunos puntos de nuestra territorialidad, del marco legal y administrativo en el que nos enfrentamos, y tenemos bastantes dificultades también en común, ya que creo que este es uno de los grandes momentos para poder hablarlos y mejorarlos. Entonces, la Araucanía presenta una gran diversidad de población. La Araucanía hoy en día, para muchos de ustedes puede ser un lugar de veraneo, pero tiene un lado B y un lado B bastante duro. Un lado B que está muy ligado a la violencia, al aislamiento geográfico y a la pobreza y la marginación. Y esto se suma, obviamente, a deficiencias en educación, como sabemos. Entonces tenemos muchas barreras y muchos determinantes sociales que hacen que el trabajo de la Araucanía tenga riguetes diferentes al resto del país. ¿Y cómo comenzó el PREP en Temuco? El PREP en Temuco comenzó, como en gran parte del PREP en todo el país, un poquito oscuras. Un poquito oscuras porque nos enfrentamos a un escenario que no sabíamos muy bien qué marco iba a tener, no sabíamos cómo se iba a organizar, cómo se iba a financiar, de dónde íbamos a sacar el espacio físico, la infraestructura y el personal para poder atender a estos pacientes. Y además surgía la pregunta, que creo que queda hasta hoy en día, si realmente nos corresponde a nosotros como tratantes de nivel terciario de salud entregar una prestación que es de prevención, que debería estar no solamente en atención primaria, sino que en redes intersectoriales que abarquen mucho más allá del área de la salud, porque sabemos que el área de la salud es completamente insuficiente hasta hoy en día para poder abarcar las poblaciones claves y para poder hacer control de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Lo abordamos desde la necesidad. ¿Qué necesidad? Ubiquémonos en el año 2019. ¿Qué hubiésemos hecho en el año 2019 con, por ejemplo, una pareja eh, heterosexual, hombre y mujer, el hombre contagiado con VIH, con una historia de abandono, que esté en abandono actualmente, con una carga viral de 575.000 copias y con CD4 de menos de 60, con una pareja, mujer, de 38 años, con dos hijos, uno de ellos con su pareja actual, menor de 2 años, con esterilización quirúrgica actual, pensionada, con una enfermedad renal crónica en hemodiálisis 3 semanal desde hace ya 3 años, desde el 2016, y em, con un hiperparatiroidismo secundario en espera de resolución quirúrgica, así como en espera de trasplante, que es una gran limitante también para todos nuestros pacientes. VIH negativo, con estudio para hepatitis B y C negativo, con BRL no reactivo y con un panel ITS con una uretritis no gonocócica. Y hagamos memoria 5 años atrás. ¿Qué opciones teníamos? ¿Qué podíamos ofrecerle a esta persona que no quería separarse de su pareja, quería salvar su familia y seguir cuidando a su hijo menor de 2 años, probablemente también por una dependencia económica, emocional y social? Eso nos abre interrogantes que en ese momento, planteándonos en este escenario, en el 2019, no teníamos respuestas. No teníamos respuestas y teníamos que enfrentar desde un programa que tampoco nos entregaba el marco necesario para poder desarrollar un plan de trabajo. ¿Qué pasó en junio del 2019 entonces? Se implementaron centros pilotos de PrEP, Temuco, uno de ellos, y sin recursos humanos ni físicos comenzamos a atender a pacientes, a ingresarlos al programa y a darles PrEP en menos de un mes. Se implementó
El primer caso de PrEP fue el 11 de julio del 2019. Pero sí teníamos algunas cosas. ¿Qué teníamos? Teníamos en parte infraestructura, tenemos un hospital de alta complejidad y tenemos una unidad que se había normalizado hace pocos años y que si bien estábamos bastante a tope con el espacio físico, nos permitió adecuarnos en un periodo de transición de algunos meses. Pero sabíamos que era insuficiente, que no teníamos los recursos y que necesitábamos más recursos humanos y físicos para poder desarrollar el programa. ¿Qué fue lo que hicimos? Y aquí un, no puedo dejar de mencionar a la doctora Chaín y sus esfuerzos continuos por mejorar la unidad. Se postuló un proyecto municipal. Este proyecto con la Municipalidad de Temuco otorgó un fondo de 20 millones con el que pudimos construir, adosados a a la unidad de infectología, dos salas de PrEP, un box médico y un box de enfermera. Y además se pudo gestionar dos cargos a través del servicio de salud, un cargo para una enfermera a honorarios y para un personal administrativo. Estas son nuestras unidades, lo que estamos ocupando actualmente como unidades de PrEP, una donde se ocupa de forma regular por un personal administrativo y el otro actualmente es un box multiuso porque PrEP lo estamos desarrollando en todos los box de la unidad. ¿En qué estamos ahora? En una atención PrEP desde julio del 2019 que no ha perdido continuidad, que tiene horarios establecidos, tiene a 4 médicos de forma regular, 2 médicos generales y 2 médicos internistas trabajando en él, y que tiene una enfermera a dedicación exclusiva y además hay 2 enfermeras más. Eh, un saludo probablemente a Paloma que nos está viendo, a Vani y a Isidora que está acá. Y a la doctora Sierra Alta, a la doctora Tapia y a la doctora Moncada que también trabajan en el programa. Entonces, ¿en qué estamos? Ingresos al programa PEP. ¿Cómo nos ha ido desde el 2019 ahora? Bueno, desde el 2019 ahora hemos tenido un aumento progresivo de los ingresos al programa. Esto tuvo, como en gran parte de la salud, una baja considerable durante la pandemia. Vemos que el 2019, en la mitad de año, desde julio a diciembre, logramos tener 90 ingresos, pero ya el 2020, durante todo el año tuvimos menos del 70% de lo que habíamos logrado en los 6 meses previos. Pero progresivamente de eso, los casos en que podemos incluir estos pacientes al programa han ido en aumento y han cambiado también en su composición epidemiológica. Entonces vemos que este aumento progresivo ha hecho que la unidad además esté más exigida y que esta programación y esta necesidad de espacio físico y espacio y recurso humano vaya siendo aún más necesaria. Tenemos un crecimiento que ha sido lineal pero continuo de aproximadamente un 20 un 30% anual. Cuando vemos los ingresos por sexo, APREP, vemos que la relación hombre-mujer también ha ido cambiando. Inicialmente teníamos una relación hombre-mujer de 5.4 hombres por una mujer y actualmente estamos en el orden de 2.8 a 3 por mujer. Y eso también nos ha ido planteando inquietudes de qué está pasando con las poblaciones clave y de qué forma están llegando las mujeres a PrEP. Cuando vemos la caracterización de los pacientes que tenemos en PrEP, vemos que del total de pacientes, que son 734 que han ingresado al programa, 14 usuarios son trans, tienen género trans, 188 pertenecen a etnia mapuche y mayormente son universitarios en curso y la minoría tiene estudios básicos, ¿ya?
El 92% de la población es chilena y la segunda nacionalidad en importancia es la venezolana. Se nos abren brechas, tenemos brechas para alcanzar y caracterizar la población que está ingresando a PrEP porque están ingresando, conociendo y acercándose al programa de formas diferentes y que muchas veces es difícil de objetivar. Es difícil de objetivar y es difícil de administrar y estandarizar. Cuando vemos los ingresos por edad, que es uno de los limitantes del cómo accedemos a esta población y cómo podemos ofertarle y vincularlos a la atención, vemos que, no muy distinto al comportamiento de los ingresos en pacientes en VIH, el grupo más relevante es el grupo entre los 18 y los 24 años y progresivamente esto ha ido aumentando en edad y hoy en día el grupo que predomina es entre los 25 y los 35 años. ¿Ya? Pueden ver la evolución de esto en el tiempo y esto nos abre también la inquietud de que tenemos toda la población bajo 25 años probablemente sin una estrategia em, em, estandarizada, regulada y pensada desde la atención primaria que no está dedicada a la prevención para acercarlos a ellos. Entonces esta inequidad y cuando lo ponemos en la balanza y ponemos en la balanza el miedo y las consecuencias que puede tener una infección por VIH en una persona, sabemos que se hace mucho más accesible cuando hay acceso a la información y a la educación. Y probablemente el gran perfil de nuestros pacientes, como les he comentado, es gente que tiene acceso a la información o a la prevención, o que tiene, por ejemplo, acceso a ir a Lollapalooza. Y probablemente es la población minoritaria a la que queremos llegar. Hay una gran parte de la población, sobre todo en nuestra región, que no pertenece a este perfil sociodemográfico. Por ejemplo, los ingresos por grupo objetivo en el programa PrEP, tenemos 394 usuarios que son del grupo de hombres sexos con hombres. Esto está guiado por la pauta ministerial, podríamos haber incluido otros, pero me remitía a esto. Tenemos 298 personas con un aumento del riesgo de infección por VIH, que es lo que define la guía como parejas sexuales sin uso de condón previo, historia sexual previa de ITS, que es una de las cosas que en los casos de algunos centros ayuda el tener de la mano y en el mismo centro un access, en nuestro caso con la buena comunicación y la fluida comunicación con el policlínico ITS y las matronas que trabajan ahí. Y los pacientes que son usuarios de drogas recreativas, ¿ya? Que es más bien un dato que se obtiene de forma retrospectiva, porque no tenemos un acceso previo a este grupo poblacional. Y cuando vemos la procedencia y los ingresos de los programas PrEP y les preguntaron cómo llegaron a enterarse del PrEP, vemos que la mitad se enteró por los equipos de salud. Y vemos que solamente un 1% se enteró por afiches o volantes. Esto nos hace cuestionarnos también cuál es el impacto y cómo están enfocadas las políticas publicitarias y educativas que hemos implementado hasta ahora. La verdad, por lo menos en la experiencia que hemos tenido como centro, es que es prácticamente nula. No así las redes sociales que sí están cumpliendo un rol y han sido la forma en la que se han enterado de PrEP el 15% de nuestra población, que ha coincidido además con los grupos menores de 25 años. Y cuando vemos la procedencia y los ingresos en el programa PrEP, cómo llegó a solicitar el PrEP, quién fue el que hizo el vínculo directo con la unidad, vemos que nuevamente eh, los funcionarios de salud, el Policlínico ITS y la unidad de infectología logran aproximadamente un 75% de todas las derivaciones. Pero la iniciativa propia llega casi a un 40%. Y es algo interesante. Interesante porque a pesar de todas las barreras geográficas, considerando que estamos solo en la capital regional y llegan pacientes de diferentes comunas que muchas veces tienen que viajar 5 horas a poder recibir una atención,
la consulta espontánea y la iniciativa propia tiene un peso porcentual muy grande en la forma en que ingresan los pacientes a PrEP. El abandono del programa, vemos que el abandono ha variado también en el tiempo. El 2019 el abandono fue un 26% y el 2020 nos estábamos preocupando porque fue un 38%. Sin embargo, considerar que el 2019 y el 2021 la mayor parte de los pacientes que abandonaron fueron pacientes que no alcanzaron a iniciar la terapia. Y esto en gran parte por la accesibilidad que existía a el inicio de terapia por las horas médicas. Recordemos, esto es contexto de pandemia. Posteriormente ha disminuido el abandono, pero la definición de abandono en PrEP también es algo que creo debemos discutir para poder abordarlo de una forma diferente. El abandono tenemos que medirlo a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses. ¿Qué es lo mejor? Creo que hoy en día no lo tenemos tan claro en la práctica clínica, porque el promedio en el que un paciente está adhiriendo a PrEP de forma regular está en un rango entre los 3 y los 4 meses. Y después hay abandonos, lagunas y reintegraciones al equipo. Entonces, generar estadísticas de esto está siendo bastante difícil y de hecho es una de las cosas que ha reflotado en la conversación al momento de hacer esta presentación, que creo que tenemos que autorrevisarnos en cómo estamos evaluando este dato, que es uno de los datos más sensibles para evaluar el éxito del programa. ¿Qué pasa respecto a la seroconversión? En nuestra experiencia, tenemos 3 usuarios que ingresaron el año 2019 a PrEP, que abandonaron el tratamiento y al solicitar exámenes nuevamente resultó un VIH positivo. El 2022 tuvimos 2 en los que uno abandonó y reactivó y el otro en que tuvo un segundo examen positivo. Y este año un paciente que venía usando PrEP previamente a Estados Unidos y cuando llegó a testearse acá eh, tuvo un reactivo en VIH. Tenemos 6 seroconversiones. Ninguna de estas seroconversiones fue bajo tratamiento o control de seroconversión. Todos fueron en un momento de abandono de terapia. Ninguno tuvo genotipificación de entrada a terapia y todos recibieron TARP, todos están recibiendo TARP y están indetectables. Tenemos 2 pacientes de estos 6 que están con TAF FTC, el Vitegravir COVID, y 4 pacientes que están con TLD. Respecto a las ITS en el programa PrEP, nuestra experiencia es que la sífilis ha representado más del 50% de todas las ITS. Y vean, representan un porcentaje de casos bastante importante, es aproximadamente el 12% del total de las consultas. Eh, Eso quiere decir que al menos 1 a 2 de cada 10 pacientes va a tener una ITS al momento en que nos consulta por iniciar PrEP. ¿Y en qué estamos este año? De febrero a marzo de este año llegamos a 63 ingresos. Tenemos 24 usuarios pendientes de iniciar tratamiento a marzo. Muchos de estos ya están en tratamiento, lo tengo actualizado a marzo. Predomina nuevamente, como la tendencia de los años anteriores, el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. La edad promedio no ha disminuido, seguimos llegando al grupo entre 25 y 45. Gran parte se mantiene también que llegan al programa a través de los servicios de salud, no a través de campañas publicitarias, no a través de intervenciones que estén fuera del área de la salud, y la mayoría son de el área terciaria, como les mencioné, policlínicos de ITS, policlínicos de infectología y no desde APS. Y desde que los usuarios ingresan, solicitan el ingreso al programa hasta que comienzan a recibir la terapia en una consulta médica, teníamos proyectado 14 a 30 días y la realidad es que estamos logrando, por lo menos este año, un promedio de 11,9 días, que es algo que se ha logrado por la incorporación de eh, más recursos de personal médico principalmente. Entonces tenemos 734 ingresos, de los cuales tenemos, fíjense,
solo 366 activos y 368 inactivos. Pero vuelvo a recalcar, esto, esta definición de inactividad, creo que operacionalmente deberíamos volver a reevaluarla, porque el comportamiento que está teniendo la población que está consumiendo PrEP es que pasa por periodos de algunos meses de uso y tiene abandonos y lagunas bastante largas. Como conclusiones, la verdad es que esto llega a concluir que hay poca difusión, ha sido insuficiente y no estamos llegando a las poblaciones clave respecto a los medios de comunicación masivos, considerando esto también redes sociales. No existe una derivación o un conocimiento desde el programa APS y es algo que referían también los mismos pacientes. Cuando consultaron por primera vez preguntando por PrEP en algún consultorio, en algún CESFAM, había desconocimiento del concepto. No hubo una capacidad de orientación. Em, y eso me parece que es una de las cosas más graves también, porque es un recurso que ya existe, que está implementado y al cual no pueden acceder por desinformación de las redes de salud y porque no tenemos una comunicación efectiva. Hay alto interés en la prestación de vacunación. Muchos pacientes llegan por el interés de la vacunación contra el VPH, otros contra la hepatitis B, y es una forma también de vincular a esta población. ¿Ya? Y los usuarios además refieren que los folletos entregados por el ministerio no son amigables y los consideran restrictivos a los grupos objetivos mencionados, además de ofensivos. Es algo que eh, lo, lo comento porque es un comentario repetitivo, ¿ya? No quiere decir que esté de acuerdo, pero es lo que comentan los usuarios. Y bueno, es la realidad de la Araucanía. Creo que tenemos que compartir estas experiencias porque tenemos que encontrar puntos en común. Y volviendo al caso inicial, ¿qué hacemos? Hoy día, 2024. 2024, esta paciente hace unos días atrás inicia cabotegravir. Inicia cabotegravir considerando las barreras que tenía porque era una paciente en hemodiálisis y porque continuaba con su pareja con pésima adherencia al tratamiento, con abandonos constantes. Y solamente recordar esto, recordar que tenemos evidencia para esto hace al menos 2 años. Em, Sabemos que en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres trans existe evidencia de una disminución del 66% de infecciones con el uso de cabotegravir como PrEP, y cuando la comparamos con las tasas de infecciones con TDF, teníamos una tasa cada 100 pacientes año de 1,22. La unidad de infectología actualmente fue cambiando, pero estamos en un rango entre 0,8 y 1,4. Entonces, no estamos tan lejos de esto, ¿ya? Me parece que esto más que por el efecto directo y farmacocinético, farmacodinámico del compuesto, es por un tema de adherencia, ¿ya? Por la experiencia que les estoy mostrando. Y en el caso de la paciente que ocupamos como caso clínico, que inició en cabotegravir hace unos días, eh, tenemos que esta disminución es aún mayor. Es aún mayor, es un 88% en la incidencia de infección por VIH. Em, eso es nuestra experiencia, esto es lo que les quería mostrar. La verdad es que vengo en representación de un equipo que está comprometido con el PrEP porque sabemos la importancia que tiene, porque tenemos muchas dudas y nos cuestionamos siempre esta baja que estamos teniendo en los ingresos. Eh, ¿Es por falta de testeo? ¿Es porque el PrEP logra algún porcentaje de prevención realmente? Y la verdad es que viendo esto, probablemente es porque no estamos testeando lo suficiente y porque no estamos llegando a las poblaciones clave, ¿ya? Así que muchas gracias por su atención.